de dónde viene un poco el querer hablar sobre la soledad. Al final, en la escuela de empoderamiento veíamos como que era una temática bastante recurrente. No solo desde el grupo de mujeres viejas que tenemos aquí con nosotras a Maite como representante del mismo, sino también entre las jóvenes como una cuestión que está bastante latente o está bastante al día. Y además contábamos con el grupo, bueno, con la asociación Stereotipac, que trata sobre salud mental desde una perspectiva feminista, que daba la casualidad de que de alguna manera también estaban abordando el tema pues, a nivel interno o veían como una problemática también el tema de la soledad. Entonces, pues decidimos hacer una actividad en la que poder hablar de ello y elegimos pues, a estas ponentes, ¿no? Lo queremos hacer en un formato un poco conversatorio. Sé que igual no estamos como muy familiarizadas con el formato podcast, pero va a ser como tener una conversación de toda la vida, vamos, o sea, solo que va a quedar grabado y le hemos puesto un nombre en inglés, pero ya está, hasta ahí. Entonces, pues bueno, presento a las compañeras. Pues en primer lugar, Irene, que viene, como he dicho antes, de Stereotipac, del grupo, de la Asociación de Salud Mental Feminista, que está aquí en Marienea, pero luego también están en otros espacios y van a otros sitios a impartir tanto charlas como distintas actividades, si no me equivoco. Vale. Luego tenemos a Ainhoa, que viene de Kiscali, que es el grupo feminista joven de aquí de Basauri, que también comenzó su andadura en la casa y se dedican pues, a traer un poco la perspectiva feminista desde ese carácter también joven a distintas acciones e iniciativas que tenemos en Basauri, ¿no? Me incluyo, que yo también pertenezco a ese talde. Luego tenemos a Mónica, que es investigadora, que entre otras tantas cosas hemos tenido también contacto con ella otras veces, porque investiga sobre todo la vejez desde una perspectiva de género y feminista. Y luego tenemos a Maite, que pertenece al grupo de viejas feministas, que se reúne aquí cada 2 miércoles y están bastante activas también en la casa. Al final el grupo de viejas es un grupo con una dinámica propia que viene a denunciar muchísimas cuestiones que ocurren en Basauri desde la perspectiva de las viejas, ¿no? Que ellas se autodenominan así como algo reivindicativo. Y pues pueden hablar desde la accesibilidad hasta los servicios de cuidados, pero siempre un poco poniendo la vista en la mejora de los servicios públicos. Y nada, sin alargarme mucho más, teníamos pues un poco divididas varias cuestiones, ¿no? La primera cuestión, para entrar en la materia, la dirijo ahora a Mónica, pero después también a Irene, es cómo vamos a hablar de la soledad, ¿no? Si es una cuestión por la que hay que ponerse triste, si es necesario y obligatorio ponerse triste cuando hablamos de la soledad y por qué se relaciona siempre con una situación negativa o una situación a evitar. Bueno, la verdad que siempre es una pregunta compleja y yo creo que se ha puesto ya desde hace unas décadas demasiado en el centro una mirada muy negativa sobre la soledad, en gran medida porque yo creo que a la gente le asusta decir que se siente sola porque casi siempre se está analizando desde una mirada muy individualista y muy subjetiva. Yo creo que no es una cuestión de ponerse triste, igual que tampoco es una cuestión de ponerse triste frente a la salud mental, sino ver cuáles son las causas que pueden provocar en un momento dado que alguien diga que se siente sola. Y fundamentalmente, para no extenderme en esta pregunta, yo creo que tenemos que tener una mirada mucho más multicausal. La soledad puede tener factores objetivos y subjetivos, puede tener factores externos intrapersonales y sobre todo, yo por lo menos para como abrir un poco boca en esta primera pregunta, creo que nos deberíamos plantear, por lo menos lo hacemos desde la fundación que yo dirijo, desde el Grupo Social UNATE, hemos hecho diferentes investigaciones para abordar la soledad, porque en gran medida no nos gustaba cómo se estaba estudiando, ¿no? La soledad demasiado centrada
a través de ciertos cuestionarios que miden la sensación subjetiva de soledad, ¿no? Entonces nosotros entendemos mucho más como tres grandes dimensiones de la soledad, que puede estar por un lado más el sentimiento de aislamiento, es decir, la soledad relacional, que uno puede tener una red y esa red puede darle o no suficiente apoyo social o puede no participar tanto como se desea. Esto lo que quiere decir es que una persona puede estar rodeada de personas y aún así sentirse sola, o puede estar sola y no sentirse sola. Por lo tanto, hay que atender qué causa puede haber detrás de una manifestación de una soledad cuando está más relacionada con la red. Luego está más una soledad existencial, que a veces se estudia poco, ¿no? Yo me puedo sentir sola porque yo creo que mi vida no tiene sentido, ni para mí ni para nadie. Yo no me siento protagonista de mi vida o no tengo un propósito. Entonces, hay por mucha gente que se te ponga a tu alrededor, eso no te va a cambiar ni te va a ayudar demasiado, ¿no? Y luego está más como una soledad emocional, ¿no? Esta idea de que yo puedo sentir que a lo mejor no tengo suficientes recursos para poder sentirme bien o para poder sentirme acompañada o para sentir apoyo. Entonces, a mí el miedo siempre que me da cuando hablamos de soledad es que casi siempre entendemos la soledad como de una manera plana, subjetiva, y no entendemos que en muchas ocasiones una persona se puede sentir sola porque vive en un lugar en donde a lo mejor no tiene suficientes recursos de participación, no tiene transporte para poder moverse, vive en un municipio complicado para moverse dentro de él o en un pueblo, y a veces creo que cuando alguien dice que se siente sola tenemos que investigar si está diciendo si se siente sola o si está diciendo que tiene rabia o que está enfadada o que está insatisfecha, porque yo creo que ahora todo es soledad. Y eso también me parece, a nosotros por lo menos desde el Grupo Social UNATE nos parece un problema, porque ahora de repente todo es soledad y ya no se estudia nada más, ¿no? No hay ningún congreso, claro, ahora todos los congresos son sobre la soledad o sobre la salud mental, pero yo me acuerdo de una gran psiquiatra, Marta Carmona, que decía, si a los negros en las plantaciones de algodón les hubieran pasado un test de salud mental o de estrés o de posiblemente todos hubieran salido muy mal, les podemos poner una psicóloga al lado y les podemos dar un ansiolítico. A lo mejor si abolimos la esclavitud se sentiría mucho mejor, ¿no? Entonces a veces perdemos la idea de la estructura en la que vivimos, sociedades muy aceleradas, cada vez más urbanizadas, en donde hay como una contradicción de yo quiero ser independiente, individualista, vivir sola, ser mi propia jefa, ¿no? Pero luego, en el fondo, necesitamos comunidad, apoyos, entornos que nos permitan poder socializar. Entonces, yo creo que es muy complejo el tema de la soledad y no es una cuestión solo de ponerlo desde un punto de vista negativo, sino qué genera eso a lo que la gente llama soledad. También valorar si todo lo que llamamos soledad es soledad o son otras cosas, que puede ser insatisfacción, puede ser falta de propósito, puede ser tristeza, puede ser enfado, puede ser aburrimiento, pueden ser muchas cosas, pero ahora todo es soledad. Y yo ya quizá para concluir diría que más que la soledad y medirla, yo creo que habría que poner la vida de la gente en el centro y los recursos de los que disponemos para que la gente pueda cumplir sus deseos, atender sus necesidades o sentir si tiene propósito. Creo que eso es lo más importante. Es que ricas. Ahí lo dejaría, de momento. Bye. ¿Irene? Es que ricasco, un placer escucharte. Pues está como respirando y oyendo y recordando cómo lo habíamos abordado desde nosotras, desde Stereotipac. La pregunta esta de ¿es la soledad necesariamente un sentimiento que tiene que ir acompañado de la tristeza? Y nosotros nos remitíamos como a esa otra soledad, ¿no? Cuando se habla como de soledad no deseada, soledad deseada, ¿no? De por qué siempre, irremediablemente, cuando estamos en situaciones de menor vinculación, tenemos que asociarlo siempre a una sensación como negativa, ¿no? De falta, como de ausencia de ausencia de lo vincular, ¿no? Y la reflexión que nos hacíamos es que sí que creemos que las mujeres construidas en esta sociedad, en el patriarcado, como que nuestra forma muchas veces de lo que se nos dice, ¿no? De cómo nos vamos a realizar en la vida, va a ser siempre, siempre, siempre a través de lo vincular. Y eso es lo que nos va a dar como el sentido de propósito también, ¿no? No otros, sino ese.
Entonces también muchas veces cuando nos estamos viendo en situaciones donde a lo mejor paso más tiempo sola, viajo sola, me estoy quedando en una temporada como con menor número de vínculos, claro, aparece el sentimiento de tristeza y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto de ese sentimiento es que de verdad lo estoy viviendo con tristeza? ¿O es que todo lo que me cuento, porque todo lo que me han contado y toda la narrativa social que hay en torno a que me quede sola, me está afectando y es lo que al interiorizarlo me está entristeciendo, ¿no? Y desde ahí nos planteamos como pues poder tener ese planteamiento crítico, ¿no? De hasta qué punto estoy interiorizando la narrativa social y hasta qué punto realmente estoy triste, ¿no? Decía Izaskun, ¿no? Como algo muy chulo que es como es que se nos educa ¿no? Como a sentir la soledad también se nos educa, a disfrutarla o no, ¿no? A sentirnos insatisfechas o fracasadas, todo esto también es una educación, ¿no? Entonces, bueno, como esa ha sido nuestra reflexión en torno a esa pregunta, ¿no? Igual, ahora otra pregunta que, bueno, ha respondido un poco en la anterior, Mónica, pero como investigadora, tú dices, ¿no? Que no es lo mismo soledad que aislamiento, que al final la soledad es un sentimiento igual que la pena, la felicidad o la frustración, algo que ha existido siempre y por la que podemos o no pasar en distintas circunstancias de la vida, como apuntabas tú también ahora, Irene. ¿Por qué creemos que se ha convertido en un problema de primer orden, un problema social de primer orden? Pues es que esa pregunta yo también me la hago constantemente y no es fácil de responder, porque, no sé, de repente se ha puesto demasiado en el centro, pues lees artículos y se habla de la epidemia, ¿no? De la soledad del siglo XX o del siglo XXI. A mí me asusta que algo como la soledad se ponga demasiado en el centro y no se pongan en el centro otras cosas que en realidad, más que estudiar la soledad, creo que deberíamos preguntarnos en qué tipo de sociedad vivimos para que la sociedad se haga inevitable, o sea, la soledad se haga inevitable como algo negativo. Yo creo que eso es lo que nos deberíamos preguntar. Si estamos viviendo en sociedades en donde estamos generando, ¿no? Todo el mundo quiere vivir solo, todo el mundo quiere tener una casa en propiedad, todo el mundo quiere... O sea, estamos como criticando el individualismo, pero al final también lo ponemos demasiado en el centro. Y claro, uno puede vivir muy bien sola si tiene un entorno comunitario en el que poder compartir, en el que poder hacer lo que le apetezca de manera sola y como quiera de manera compartida. El problema es, cuando queremos compartir con los demás o con las demás, tenemos suficientes espacios de encuentro. Esos espacios de encuentro son lugares en donde se pueden generar vínculos significativos. Yo tengo facilidad para poder compartir con los demás y además se me educa para negociar el conflicto, porque no sé qué es lo que pensáis, pero yo últimamente también estoy como muy sorprendida de la cantidad de mindfulness, de la cantidad de yo misma, me tengo que escuchar a mí misma, mi cuerpo, retiros de bienestar, quítate personas tóxicas de tu entorno. Bueno, yo creo que lo que hay que aprender es a relacionarse con las personas que están en el mundo, porque a lo mejor la tóxica eres tú. Y porque nunca nadie se plantea que la tóxica es una, son los demás son los que, ¿no? Y nos los tenemos que quitar. Yo creo que a lo mejor tenemos que volver otra vez a plantear que vivir en comunidad y escuchar a la otra, al otro, es compartir, es generar una sociedad con una escucha activa, y eso yo creo que no se nos está diciendo, ¿no? Vivimos en una sociedad un poco contradictoria de tú eres lo más importante, pero luego decimos que la gente se siente sola. Bueno, pues eso no sé cómo se come, ¿no? Entonces, yo pondría mucho más el acento en las estructuras sociales, familiares, comunitarias que nos llevan a entender la soledad como algo negativo. No a que alguien en un momento dado diga se siente sola. O sea, yo creo que aquí no hay absolutamente nadie hoy en esta sala ni que escuche este podcast que pueda decir que a lo mejor en su vida en algún momento no se ha sentido sola. Como algo negativo. Pero también que ha dicho, qué bien estoy hoy sola escuchando música, leyendo un libro o viajando. Porque lo estupendo sería que tú llegaras a saber qué te da placer cuando estás solo o sola y qué te da placer cuando estás con otros, ¿no? Hay gente que yo he visto que va al cine sola y posiblemente porque le apetece
y a lo mejor no viajaría sola porque no le gusta. Entonces, el equilibrio entre lo que tú puedes hacer sola y lo que puedes hacer con los demás es lo que yo creo que hay que poner en el centro. Entonces, si al final, lo que os decía antes, ¿no? Si una persona que vive en un pueblo, tú vas y le pasas un cuestionario de UCLA y le preguntas si se siente sola, no sé si lo importante es que te diga que se siente sola o que te diga qué puede hacer en su pueblo aparte de estar en su casa sola, ¿no? Porque a lo mejor no es que eche de menos a su familia, es que realmente no tiene otras cosas a su alrededor, no tiene un entorno que la permita estar en un lugar de encuentro, que le permita hacer cosas interesantes, que le permita tener un propósito personal. Entonces, a lo mejor no es que se siente sola, sino que no tiene cosas para hacer con otras personas o para sentirse bien con ella misma, ¿no? O si una persona joven te dice que se siente sola, a lo mejor nos tenemos que plantear qué horario de trabajo tiene. ¿Tiene recursos para poder socializar? ¿Tiene posibilidades para poder hacerlo? ¿Esa persona se siente sola o lo que se siente es precarizada, agobiada? O sea, el problema es a qué estamos llamando soledad, porque lo estamos llamando permanentemente, como si fuera lo más importante, y no estamos verdaderamente escuchando lo que le pasa a la gente, lo que le sucede a la gente y en qué tipo de sociedades y entornos vivimos y con qué recursos comunitarios para poder compartir, ¿no? Uh-huh. Bueno, no lo estoy diciendo, pero si en algún momento otra persona de las que estáis queréis contestar a lo que dice la otra, adelante, ¿eh? Vale, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Nosotras desde Xcali hemos estado hablando un poquito sobre la soledad y el aprender a estar sola, que muchas veces se nos inculca, como has dicho tú, ese punto de vista negativo, que estar sola es algo malo y muchas veces es que no tenemos o el tiempo o no sabemos emplear el tiempo para estar solas, ¿no? Tenemos ese punto de vista negativo de tenemos que estar todo el rato con amigos, con amigas, pero hay veces que necesitamos ese ratito de estar solas también para conocernos a nosotras mismas y desde un punto de vista joven también creemos que desde pequeña se nos mete ese mensaje capitalista, individualista, en el que pensamos que tenemos que ser independientes todo el rato, que si queremos contar nuestros sentimientos a nuestros amigos, igual estamos mostrando algo de ¿cómo se llama? Vulnerabilidad, eso es, vulnerabilidad cuando no. Hay veces que simplemente queremos tener ese rato para nosotros, pero también es importante ser capaces de comentar al resto, como has dicho tú, de socializar en círculos, y creemos que un vínculo significativo también hay que analizarlo, porque hoy en día la gente joven está muy metida en las redes sociales, donde puede tener cientos y cientos de amigos y amigas, pero luego realmente con cuántas de esas personas tiene ese vínculo significativo. Entonces ahí también hemos estado un poquito reflexionando sobre ello. Nosotros queríamos decir desde el grupo nuestro, y abundando en lo que ha dicho Mónica, que claro, la soledad es muy relativa, porque tú has hablado algo de dinero, que eso también condiciona mucho a la mujer. Sobre todo estamos hablando de mujeres, ¿no? Yo ahora mismo estoy hablando de mujeres, que condiciona mucho. Tú cuando estás en tu casa y no tienes una vida económicamente tranquila, pues igual tienes que estar sola porque no puedes salir a la calle, porque no te puedes relacionar, porque no te puedes permitir, tienes que comer y tienes que pagar las facturas y no te puedes socializar a ninguna parte. Nosotros queríamos decir que la soledad es lo mismo de hombres que de mujeres, y lo mismo jóvenes que mayores, pero aquí vamos a hablar de mujeres. Y las mujeres hoy en día, pues cuando no han tenido posibilidad, por lo que sea, de poder trabajar fuera de casa porque se han tenido que dedicar a su familia, o que no encontraban trabajo, pero bueno, que no, pues claro, cuando se quedan solas, por ejemplo, cuando se quedan viudas, pues la sociedad es muy injusta con ella, porque se quedan con la mitad de la pensión, un poquito más de la mitad de la pensión. Los gastos siguen siendo los mismos y bueno, ya si tienes un sitio donde vivir, bien, pero si tienes que estar además de alquiler, no te digo más. Y si además tienes chavales todavía que no se han independizado, pues fíjate tú. Entonces esas personas, pues sí, puede que estén solas, pero están solas igual porque no tienen más remedio. De todas maneras, hay soledad no deseada y soledad querida. Hay gente
que tiene una soledad querida porque quiere y está encantada de la vida, está feliz. Pero el tema de las mujeres es bastante importante en ese sentido. Tú has empezado, bueno, vosotras, pero sobre todo Mónica, ha empezado a profundizar y ha dicho, madre mía, yo lo que tengo aquí no sé qué voy a hacer con ello, no sé qué voy a decir, porque claro, yo no le puedo seguir a Mónica, ¿no? Que sí, hombre, que yo sí. nosotras lo que veníamos a decir aquí es, pues eso, que nosotras las mujeres, cuando nos quedamos solas, en cuestión de familia, nos quedamos viudas, pues claro, no tenemos igual por dónde salir. Claro, pero fíjate lo interesante de lo que estás diciendo, porque en el fondo el problema de ahí no es que se sienten solas, sino que no tienen recursos para socializar. Eso es. Por eso el peligro Eso es. de estudiar en exceso la soledad como si fuera un proceso individual y subjetivo y olvidarnos de qué factores nos pueden llegar a generar soledad, pues te lleva a leerte algunas investigaciones, como nos ha pasado, acabamos de publicar nosotros uno desde el Grupo Social UNATE y hemos hecho toda una revisión y claro, de repente te encuentras investigaciones en donde te dicen las personas con discapacidad, que no tienen movilidad, las personas que viven en calle, las personas con pocos recursos, las personas que se han quedado sin apoyos, se sienten más solas que las personas que están acompañadas, tienen recursos económicos, pueden salir de su casa y dices, joder, con perdón, si para eso necesitamos hacer una investigación, yo creo que no hace falta. O sea, es de cajón, pero no solo se sienten más solas, posiblemente se sienten más abandonadas, menos protagonistas de su vida, se sienten menos implicadas en la comunidad. O sea, hay muchísimas otras cosas. Si simplemente decimos que se sienten más solas, pues dices, bueno, vale, pero en realidad hay otras muchas cosas que les atraviesan a esas personas, ¿no? Entonces, a nosotros desde el Grupo Social UNATE lo que nos asusta es que pongamos tanto la soledad en el centro que nos olvidemos de qué le provoca a cada persona esa soledad. Porque a esta señora que está diciendo que tiene pocos recursos económicos, el problema de ella no solamente es que no tenga muchas personas a su alrededor, con lo cual si decimos, bueno, que la vaya a visitar una voluntaria todos los miércoles a charlar con ella, ¿no? Que hay programas de este tipo en donde lo que hacemos es acompañar la soledad. Esa señora no necesita eso. Lo que necesita posiblemente son recursos comunitarios, recursos económicos para poder socializar y a lo mejor no necesita una gran red. Que también esto es un error, porque también estamos constantemente diciendo ¿cuántas personas necesito yo en mi vida para no sentirme sola? El problema es cuáles son las expectativas que tiene cada persona. Hay gente que es una familia pequeña, tiene 2 amistades y se siente muy feliz. Y hay otras personas que dicen, no, es que yo necesito tener una red muy amplia y ser muy importante. Entonces, luego ahí hay mucha expectativa, cumplida o no cumplida. Entonces, yo creo que ese manejo, ¿no?, de lo individual con lo que se espera de nosotros, yo creo que eso es lo difícil de encajar cuando hablamos de soledad, ¿no? Pero yo siempre me iría a intentar analizar cuáles son las causas que te lleva a decir que te sientes sola y por lo tanto lo que te va a sacar de esa sensación negativa de sentirte sola, si es que lo expresas de manera negativa, para cada persona puede ser una cosa distinta. Para una puede ser tener un lugar de encuentro, para otra tener más recursos económicos para poder hacer algo que desea y para otra persona puede ser otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que esa idea multicausal es muy importante y a la gente normalmente le da mucha vergüenza decir que se siente sola porque parece que es que eres culpable, algo no estás haciendo bien si te sientes sola, ¿no? Y luego ella habla desde la propia experiencia, pero yo llevo muchísimos años trabajando con muchas personas mayores y esta idea, esta moda que se puso de que las personas que más se sienten solas son las personas mayores, especialmente las mujeres, eso es un mito. Porque todas las investigaciones más rigurosas dicen que las personas que se sienten más solas son las personas jóvenes en sociedades más individualistas, especialmente hombres, y cuando se empieza a manifestar el sentimiento de soledad negativa en las personas mayores es de aquellas que superan los 80 y tantos años. Por lo tanto, ahí a lo mejor hay otras circunstancias que puede ser estado de salud, falta de apoyos suficientes en el cuidado, o sea, que pueden ser otras muchas cosas, ¿no? Y yo me he encontrado mucho más elogio de la soledad que soledad no deseada. O sea, me he encontrado muchas más mujeres mayores que te dicen, yo he aprendido a gestionar mi soledad y la disfruto cuando quiero disfrutarla y busco compañía o estar con otras personas cuando me interesa. Y desde luego muchas señoras mayores
y esto ya que se va a quedar grabado, pues mejor, están hasta el gorro de su familia. También. Cuidado, También. este mito de que la familia es maravillosa y te da apoyo, pues a veces lo que te da es una carga de cuidados, no te da un reconocimiento, o sea que no siempre esta idea de que la familia, si la tienes cerca, te va a apoyar, pues a veces no es así y a veces lo que te hace es cargar con tareas que tú no quieres desempeñar y que precisamente te aíslan de poder hacer otras cosas en otros entornos con otras personas, ¿no? O sea que yo llevaría un poco también por ahí el debate. En ese sentido, hablando un poco de mitos, ¿no? Un poco recogiendo lo que decís, vemos como la soledad, ¿no? Cuando se ve, como tú has dicho, como un problema individual que es subjetivo y demás, es algo que está condicionado completamente por las condiciones materiales de cada persona, pero sin embargo eso es lo que menos se ve o es lo que menos se relaciona con la soledad. Y en este aspecto queríamos preguntar pues eso a Irene, ¿no? Un poco tenía que caer esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos estereotipos habrá, ¿no? por desmontar en torno a la soledad? Si igual habéis recogido alguno en concreto para decirnos. Sí hemos recogido alguno, de hecho pueden ir saliendo, ¿no? cada vez más. Bueno, uno ya se ha nombrado, ¿no? Es que la soledad sí o sí es negativa, eso es un mito. ¿No? Tú estabas diciendo, a veces se vive de forma placentera, entonces mito. Otro que se está nombrando aquí también es que hay una cantidad normativa de relaciones que las personas tienen que tener. Bueno, pues eso va variando. O sea, no hay una norma fija universal para todo el mundo, ¿no? Claro. Uno que resaltaba Ichi a modo como de imagen, ¿no? estereotipada, es esa idea de la loca de los gatos que está sola. O sea, como imagen de voy a estar muy sola, voy a enloquecer y eso es lo peor que me puede pasar, ¿no? Como ese fatalismo donde además como que intersecciona ahí el estigma de la soledad, ser mayor, el estigma de cuerdista también, o sea, como ese lo señalamos también, y uno que lo hemos como desarrollado más y también al hilo de lo que tú dices, a nosotras también nos parece que es un mito esto de que si la soledad es un sentimiento individual, no puede tener causas estructurales, ¿no? Como separar el ámbito estructural del ámbito emocional, es como si es subjetivo, es emocional, pero responde a una situación que es estructural también, ¿no? Y es a la vez las dos cosas, ¿no? Dejar de pensar como en esas categorías tan dicotómicas y binarias. Es a la vez las dos cosas. Y en concreto nosotras, que abordamos la salud mental, pues una causa estructural de la soledad nos parece el cuerdismo. El cuerdismo, que pues, explico un poco, ¿no? Como que sí que hay como un ideal de funcionamiento psíquico, de cómo tienen que funcionar las mentes de las personas. Hay un ideal normativo de cuál es la mente sana y cuál es la mente correcta. Hay un ideal también de cuál es el funcionamiento emocional. O sea, si yo soy emocionalmente muy estable, lo racionalizo todo, siempre estoy contenta, muy productiva, feliz 24/7, estoy cumpliendo un ideal normativo de psiquismo y de emocionalidad normativa. Pero cuando me salgo de ahí, ¿qué pasa, no? O sea, como que desobedezco ese ideal cuerdista. ¿Y qué pasa? Pues nosotras hablábamos de que muchas veces cuando me salgo de ahí, de ese ideal, directamente nos apartamos muchas veces de los vínculos, porque también hay una normatividad de para qué vinculamos y cómo tenemos que vincular, ¿no? Parece que está fuera de lugar y fuera de la norma vincular si yo me siento contigo y te digo que hablábamos de pues que me he pegado a atracones, por ejemplo, ¿no? Y que no puedo parar de comer y que me siento fatal. Pues eso no lo cuentas normalmente, ¿no? Lo aíslas y lo vives con mucha soledad. O ese, como pueden ser otras muchas cosas, ¿no? No vas por ahí y dices, oye, pues estoy teniendo miedo a brotarme, ¿no? Dices eso en una conversación. Entonces, claro, se vive con mucha soledad. ¿Es un sentimiento subjetivo? Pues sí, lo estoy viviendo yo, pero la causa es estructural, porque todo lo que no
concuerde con ese ideal de mente y de psiquismo, está fuera. Y no más decir que eso, ¿no? Que es como un ejemplo muy claro donde se entrelaza el sentimiento con la estructura y con la normatividad, en base a la mente sana y en base a para qué me vinculo con las personas, ¿no? En ese sentido nos gustaría... Perdona, sí. Un apunte solo. Pero eso a nivel del suelo, en la calle, ¿de qué nos vale eso? Me explico. Eso entre vosotras, que estáis con ello, que habláis mucho, o sea, que estudiáis el tema y tal, pero a nivel de todos nosotros, pues no nos vale mucho porque... No sé cómo decirte. Es que no me sé explicar, pero... Sí, explica así. Yo creo que vale a todo el mundo, más allá de que tú tengas un psiquismo cuerdo o menos cuerdo, vale a todo el mundo porque rompe la idea de que yo me puedo vincular contigo, aunque no esté perfecta y psíquicamente perfecta. Y te puedo contar que estoy pasando una mala racha, que me cuesta levantarme de la cama, me lo puedes contar tú también. Y me puedo vincular de forma más significativa y sentirme menos sola, en el fondo, porque me estoy vinculando desde lo que me pasa y tú también, y rompemos esa barrera juntas. Bueno. ¿No? O sea, sirve tanto a la persona que está siendo disidente con esa normatividad psíquica como a quien le escucha, porque también da permiso de puedo quedar contigo y no contarte que me ha ido todo estupendamente y genial, sino decirte me está pasando pero esto. está un poco en relación con lo que yo también te decía antes, ¿no? Esta idea de que tenemos que ser perfectas y para poder contar algo negativo de ti, parece que tienes que generar un vínculo muy íntimo con alguien, porque si no, tú no te atreves a contar algo negativo de ti al mundo entero, ¿no? Entonces, es un poco avergonzarnos de que lo que nos pasa parece que nos pasa solo porque nosotras, o un hombre también, pero fundamentalmente nosotras, no estamos bien. Y entonces no nos damos cuenta a veces de que mucho de nuestros malestares nos lo genera la sociedad, el entorno, la falta de recursos, el estar sobrecargadas de pensar en los demás, y no nos atrevemos a veces a contar esas situaciones, ¿no? Porque claro, parece como que esta idea de que si tú vas contando tus males, eres una persona tóxica, nadie quiere estar contigo y nadie quiere estar a tu lado. Porque es un poco esta idea de que hay que quitarse todas las personas que molestan de alrededor porque también te generan mucho malestar. Y eso también no lo tenemos que hacer mirar. Y las personas que están mal, a veces con lo que ustedes están hablando de malestares sistemáticos, por eso son incómodas. O sea, por eso el capitalismo también vende esa idea de felices 24/7 y que no se hable de lo que rompa, no vaya a ser que está ahí, ¿no? Claro. O sea que... Hemos hablado antes, retomando la idea, ¿no? de que muchas mujeres, de hecho, como que las cargas familiares les aíslan de algún modo, que siempre se pone igual, ¿no? Como la familia en un pedestal, como algo a lo que aspirar, como algo que te tiene que poner feliz, estar con la familia y demás. Y de hecho queríamos traer un poco el tema de la soledad, porque estamos a 15 días estamos a una semana de las Navidades, que es un momento, ¿no? Que por un lado, pues igual, muchas personas, muchas mujeres tienen como una excesiva responsabilidad y una carga sobre todo lo que supone organizar, pasar unas Navidades en familia, pero luego también vemos como otras personas que igual no tienen una familia normativa, se pueden sentir solas en estas fechas por no responder como a esa imagen de familia ideal. Entonces, queríamos saber un poco qué opinabais sobre esto, sobre la soledad durante las Navidades y durante estas fechas. Bueno, yo me atrevería a decir que los medios de comunicación pueden amplificar enormemente los problemas o los pueden reducir. Nosotros hemos hecho un estudio, por ejemplo, de en los imaginarios que salen en los medios de comunicación de las personas mayores y cómo eso puede afectarles en el sentimiento de soledad. Claro, si en los medios de comunicación, no solo en Cantabria, porque ya sabíamos que iba a aparecer, porque aparece en todas partes, cuando se habla, por ejemplo, de personas mayores, se habla
de soledad, enfermedad, fragilidad, cuidados, residencias de mayores, incapacidad para las nuevas tecnologías, y eso se está repitiendo constantemente, pues no es extraño que ese imaginario termine siendo un autoimaginario, ¿no? Entonces al final es, claro, yo como soy una señora mayor, pues tengo que estar enferma, me tengo que sentir sola, soy una torpe con el móvil, o sea, es la profecía autocumplida. Entonces claro, si permanentemente escuchamos campañas de Stop Soledad, yo he visto cosas así, de cómo que Stop Soledad. O sea, que tú no puedes estar sola en ningún momento, pero sí, claro, luego vemos la señora esta que han asesinado me parece que en Tailandia o no me acuerdo muy bien, yo creo que era por ahí, ¿no? Y claro, todo el problema en los medios de comunicación era ¿qué hacía esa vieja viajando sola? Sí. No es que la han matado, ¿no? El problema no es que la han matado, sino ¿qué hace esa señora viajando sola? ¿Qué necesidad tiene de viajar sola con todos los peligros que hay, ¿no? Con lo bien que podría ir acompañada, pues porque le da la gana viajar sola, o sea, el problema no es ese. Pero claro, si estamos hablando de que nadie puede estar solo, porque es malísimo, de que hay una epidemia de soledad, y claro, y tú pones todo el centro de que lo más maravilloso son alumbrar las ciudades como si no hubiera un mañana para que se nos vea desde los satélites, todos tenemos que estar disfrutando muchísimo y siendo muy felices, pues yo me he ido encontrando cada vez más a señoras mayores que a mí, hay un grupo por ejemplo que me dijo, nosotras hemos decidido que nos vamos de crucero el día 23 y volvemos el 7. Claro, eso ya es estar en los límites, ¿no? Eso ya es bordear los límites de todo. O sea, han dicho, ya no aguantamos, porque tenemos que estar sonriendo, comprando regalos cuando a lo mejor no tienes dinero, cocinando para todo el mundo y siendo feliz porque las Navidades es un momento para ser feliz. Joder, y si no lo eres, claro, te sientes fatal. Entonces, hay todo un marketing y un consumo alrededor de muchas de las emociones que nos están vendiendo. Entonces yo estoy contigo en que tenemos que tener una mirada mucho más crítica, ¿no? Espacios como este son espacios para tener una mirada más crítica. Es decir, que la Navidad puede ser como cualquier otro momento para disfrutar, pero no tiene por qué ser un momento en el que sí o sí tienes que disfrutar. Claro, si no disfrutas es que es el peor momento del año. Y además a mí me gustaría añadir que muchas veces las cenas o comidas familiares son unos momentos en los que hacen sentir mal a la gente. Es decir, sobre todo a la gente joven que está en proceso de encontrar trabajo, encontrar su lugar en el mundo, sus amistades, su pareja, sus amigos. Entonces es un momento muy incómodo para muchas personas jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a hacer las preguntas de ¿ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? ¿Ya estás trabajando? ¿Ya te vas a comprar casa? Son preguntas que aparte de tu autoexigencia que ya tienes por ser persona joven, te están autoimponiendo desde los cánones, ¿no? del patriarcado. Y entonces si ya respondes de mala manera de sí, pues quiero estar sola, no quiero tener pareja, entonces ya viene la famosa pregunta, ay, no sigas así que al final te vas a quedar sola. Claro. Y ahí es cuando empieza a empezar en tu cabeza que la soledad es algo negativo. Y no solo desde el punto de vista joven, sino que cuando ya eres una niña y estás en la escuela, si te portabas mal, si respondías mal, si justo molestabas a un compañero o compañera, ya te movían la mesa y te quedabas sola. Entonces ya desde muy pequeñitas nos están metiendo esa idea en la cabeza de que la soledad es algo malo. Claro. Y en las Navidades es cuando empiezan ya estas preguntas que comento. De hecho, yo en mi tesis doctoral, que hice historias de vida de mujeres mayores, las que estaban mejor eran las que eligieron quedarse solteras. O sea, os puedo asegurar que el Estado civil marca la salud mental de las mujeres y las que están solteras están muchísimo mejor que las casadas, cosa que en el caso de los hombres no sucede. Ellos están mucho mejor cuando están casados, porque claro, en el fondo muchos son inútiles funcionales y estar con una mujer que cubre todas sus necesidades les tiene fenomenal. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que atrever desde el humor, y como estamos haciendo un poco hoy, es las Navidades pueden ser estupendas o no serlo. No tenemos que estar felices porque sea Navidad, o sea, deberíamos intentar poner nuestra felicidad en el centro los 365 días del año y plantearnos cuál es nuestro propósito y qué nos hace sentirnos bien, ¿no? Y no tenemos por qué tampoco regalar en Navidades, ni el día de tu cumpleaños, ni el día de la madre, es que no tendríamos que esperar ese momento, lo tendrías que hacer cuando te apeteciera o no hacerlo nunca si no tienes los recursos. Pero claro, viviendo en una sociedad capitalista, patriarcal, clasista, estamos constantemente con un bombardeo encima que lo que tenemos que aprender es a cuestionarlo
y a decir, oye, puedo tener una familia mejor o peor, pero tengo una familia, entonces voy a intentar convivir con ella. Porque hay veces que dices, llegan las Navidades y son los momentos de divorcio, de mayores problemas, de discusión. Ahora ya hay un manual. Yo el otro día escuché en la televisión que haya un manual para las Navidades. No se puede hablar de política, ni de religión, ni de... Digo, joder, al final esto es más exigente que la comida que te van a poner, si te ponen langostinos o no. O sea, tienes que llevar ahí unos temas de los que puedes hablar, que son muy pocos. Porque al final, claro, si no puedes hablar de política, de religión, de sexo y de no sé cuántos más, pues como no hables de cómo está el cordero, te quedan muy pocos temas para poder abordar, ¿no? Entonces, yo creo que también estamos en esta idea de que ya no se puede dialogar, solamente podemos discutir. De hecho, os cuento una anécdota muy graciosa. Cuando venía hacia acá, en el tren, un señor se ha puesto a hablar a voz en grito a su madre, diciéndole, no te vuelvo a repetir que la Tierra es plana. La Tierra es plana, pero como tú te has creído que no lo era, tú te estás creyendo que la Tierra es redonda, pero... Y ella, bueno, vamos a dejar de hablar de la Tierra y de las vacunas. O sea, ya no quería hablar, la madre no quería hablar de ningún tema, porque con ese hijo no se podía hablar de nada, ¿no? Pero estamos un poco en este tipo de sociedad en la que no somos capaces de dialogar, de empatizar con el otro y de entender que puedes estar sola muy bien, porque ya te digo yo que las solteras están mucho mejor. O sea, eso también es para verlo, ¿eh? En ese sentido también me gustaría recuperar una de las ideas que salió en el grupo de viejas. Y es que en esto que hablamos de la soledad elegida o no elegida, o que a veces puede parecer que estás con gente o estás en pareja y que ya no estás sola, que claro, también se da pues lo que comentábamos, ¿no? Que igual hay condiciones materiales o estructurales que te impidan relacionarte y eso te hace sentir esa sensación de soledad negativa, pero que muchas otras veces tú convives con alguien, en este caso pues con tu pareja o con quien sea, y tú igualmente te sientes claro. sola. ¿No, Maite? Igual en ese Sí. sentido, desde... Eso suele ser muy recurrente y suele ser muy de verdad, es verdad eso, sí. De todas maneras, de todo lo que estamos hablando, yo de lo que estoy sacando conclusiones ya, aunque lo vaya a hacer Virginia, es que a las mujeres nos se exige mucho más. En ese sentido, a las mujeres y se les vigila mucho más eso. Tú eres mayor, estoy hablando como persona mayor. Tú eres mayor y los hombres, tú te asomas al balcón a colgar unas calcetines y a las mañanas no ves más que hombres por la calle. Mujeres sí, pero con el carro de la compra. Pero los hombres, yo tengo un bar enfrente y salen, entran, no sé qué, pasean como muy displicente. No ves a las mujeres las ves a la tarde. Pero claro, ya han tenido que dejar todo recogido en casa, ¿sabes? Vale. Entonces yo creo que es que a nosotras nos exige mucho más. Y sí, es muy preocupante eso de que tengas pareja y te encuentres sola. O sea, que digas, ¿qué hago yo aquí con este muermo? Pues no sé, pues eso pasa muchas veces. Claro, por eso la soledad no tiene que ver necesariamente con tener o no compañía, sino cuál es el vínculo que tienes con esa compañía, cómo te relacionas, porque hay gente que está estupendamente sola y luego lo que tiene es otras relaciones, pero no hay nada peor que estar acompañada y sentirte sola, porque esa es una soledad más existencial. Esa es la que tú dices, ¿cómo soluciono esto? Bueno, quitándote esa compañía en el fondo que no te está ayudando, ¿no? Pero en relación con lo que tú dices, fijaros que en el fondo somos muy autoexigentes las mujeres, pero también hay que poner en valor ciertas cosas, estamos permanentemente en procesos de aprendizaje. Las mujeres estamos siempre aprendiendo, nos apuntamos a cursos, vamos a conferencias, somos las que más libros leemos, más conversamos, más reflexionamos. Y yo cada vez me encuentro con más mujeres, lo digo un poco de chascarrillo, pero en serio, cada vez me encuentro con más mujeres con pareja que te dicen, es que ya no me aporta nada mi pareja. Porque claro, tú estás en inglés con canciones, vas a pilates, a pintura de no sé qué, a la literatura del Renacimiento, y claro, luego te vas con un señor que lo único que te habla es de fútbol y del paseo que se ha dado con los amigos. Entonces, claro, llega un momento en el que tú tienes mucha más conversación con otras personas que a lo mejor con ese señor. Y yo es una cosa que me llevo planteando, que yo pensaba que esto iba a cambiar, pero llevo 35 años trabajando con personas mayores y veo que esto no va mejor. Que las nuevas generaciones de mayores que yo me estoy encontrando, ellos siguen estando muy a la retaguardia de dónde están ellas.
sea, a nosotras se nos carga con muchas cosas del entorno familiar, pero además nos gustan muchas cosas. Y yo creo que por eso cada vez hay más mujeres mayores que se separan, se está dando cada vez más, y que terminan pues eligiendo mucho más estar solas que mal acompañadas. Y eso también lo tenemos que ver, porque yo desde luego lo veo cada vez más en grupos de mujeres mayores. Maite. Yo quería- a eso estabas diciendo- Maite. Yo quería apuntar un poquito que es verdad, nosotros también constatamos que las mujeres en casa trabajamos 3 veces más que los hombres o 10, ¿no? En algunos 10, porque el hombre cuando va a salir a la calle no mira para atrás a ver si está la cama hecha o hay que dar una barrida en alguna parte. El hombre se prepara, se va a la calle y ya está. Nosotras no. Nosotras, aunque a veces lo dejemos sin hacer, pero normalmente salimos haciendo las cosas. Entonces, el problema que tenemos las mujeres también es los cuidados que tenemos con otra gente, con nuestros mayores también, o con nuestros amigos, que son O con mayores, nuestras que no nietos, tienen a nietas. nadie, o también con los nietos. Entonces, es que nosotras estamos más, a pesar de ir a pilates, ir a clase, a no sé qué, también tenemos lo otro. Sí, sí, claro, Y estamos sobrecargadas. Sí, Eso sí, es. por Por eso supuesto. digo que es que a las mujeres se les exige demasiado. Ujú. Demasiado. Y luego encima si van diciendo por ahí que estamos solas, fíjate tú, pues no sé cómo vamos a acabar. Te paso. Perdona. Nada. Si es que es con todo lo que está saliendo ahora, ¿no? Como algo espontáneo. Me venía a modo de pregunta, porque estabais nombrando esta soledad que se siente cuando se está con alguien. Ahora mismo ese alguien es como con pareja y siendo hombre. Y me venía la pregunta, ¿no? Sí, me venía la pregunta de... bueno, repito, por si acaso no se ha oído, ¿no? Recogiendo lo que se estaba diciendo de esa soledad que yo siento cuando incluso estoy con alguien. Y ahora, como desmembrando un poco, ese alguien es pareja, siendo mujer y siendo un hombre, ¿no? Pareja heterosexual. Y entonces me ha venido la pregunta, ¿no? De ¿qué nos hace continuar ahí? ¿No? O sea, me ha venido en espontáneo y me ha venido tu respuesta esta de porque lo peor que te puede pasar, que te dicen desde chiqui, es que te quedes sola. Y lleva el entrecomillado que no es sola, es Sin un hombre sin al un lado. hombre. Sin un hombre al lado. Me estaba viniendo esto como uniendo y bueno, sí lo quería como poner sobre Y la a mesa, ¿no? veces, Totalmente. y a veces las personas mayores no se separan por cuestión económica, porque no tienen recursos. Y si se separan, van a acabar muy mal, porque no tienen recursos, porque son unas personas que no tienen su propia pensión, por lo que he dicho antes, que no han podido trabajar en la calle, porque tenían en casa 3 o 4 hijos y había que cuidarlos. También sea porque muchas veces os han metido en la cabeza de ¿y a estas alturas? Claro, también. Esa pregunta. También. A estas alturas, perdona, a estas alturas tienes También. derecho a ir a pilates, a quedar con tus amigas, Sí. a tomarte tu cafecito, Sí. igual que ellos tienen tiempo para tomarse su vino por la mañana, ¿no? Un poquito de lo que Claro, comentabas. claro. Entonces hay claro. que ir a empezar a eliminar esas frases negativas Ya. que, como he dicho antes, nos meten desde pequeñitas, pero también Exactamente. siguen estando a la edad adulta y en la vejez. Entonces hay que cuidar un poco el discurso y esas preguntas que nos Sí. van metiendo siempre en la cabeza. Y son estereotipos, lo que tú dices. Ujú. En ese sentido, queríamos aprovechar igual, enfocar también al grupo Akiskali. Claro que normalmente, hablando de estereotipos, siempre se dice, ¿no?, lo que has comentado antes, que la gente joven al fin y al cabo está hiperconectada, que como no nos vamos a sentir solas. Y yo no sé desde Akiskali cuál es el punto de vista en torno a esto. Sí, bueno, he comentado un poquito antes el tema de las redes sociales, que muchas veces tenemos muchas amistades, pero luego no sabemos si de todas esas 600 personas que tenemos agregada al Facebook, al Instagram, con cuántas realmente compartimos un vínculo emocional al que poder comentar tanto las cosas buenas como las malas, ¿no? Y a esto pues se suma también que tenemos un contexto donde, por ejemplo, las políticas de derecha o incluso de extrema derecha están ganando cada vez más y más peso y a su vez están quitando pues, servicios públicos tan necesarios como, por ejemplo, ir a donde una psicóloga, ¿no?, cuando tú tienes esos problemas.
que, por ejemplo, cada vez la gente joven, una de las causas de muerte entre la gente joven es el suicidio. Y muchas veces está acompañado con el tema de la soledad, de por qué nos sentimos solas y nos hacen llegar a este punto, ¿no? Entonces, pues entre este clima de inestabilidad social y política, y también teniendo en cuenta que hemos vivido una pandemia hace 5 años, donde mucha gente joven, cuando está viviendo un momento vital de socializar, se le han cortado las alas, ¿no? Donde no podíamos salir, estar con nuestras amigas, pues al final, claro, es un panorama bastante difícil. Y claro, un poco lo que comentabas tú, de que no tenemos recursos las personas mayores, pero también las jóvenes, con estos problemas de crisis económicas, dificultades de encontrar trabajo, encontrar vivienda. ¿Cómo me pago yo una psicóloga si es muy caro para mí? No puedo permitírmelo. Entonces, ¿a qué recurrimos? ¿O a qué recurre mucha gente? A usar la inteligencia artificial, cogen el móvil, utilizan ChatGPT, me encuentro así. Y realmente un móvil, una inteligencia artificial, puede sustituir a una persona o nos va a decir cómo nos sentimos realmente. ¿No? Esa es una cuestión que hoy en día es que cada vez más y más jóvenes usan el móvil antes que realmente crear un vínculo con las personas y poder expresarse. Entonces, no sé, quería preguntaros un poquito sobre esto, sobre cómo veis vosotras pues el tema de la inteligencia artificial, las redes sociales, no sé. Bueno, yo la inteligencia artificial la detesto. Primero porque quien la está generando, sobre todo la generativa, es muy patriarcal. O sea, no se está generando desde Marte, se está generando desde las mentes que evidentemente no están cambiando el modelo. Y a mí me parece que nos estamos estamos perdiendo la capacidad creativa, porque al final, a mí muchas veces me dicen, no sé por qué te complicas en elaborar un texto si la inteligencia artificial te lo va a hacer. Pues porque lo que no quiero es, lo que quiero es hacerlo yo. O sea, el disfrutar de poder crear, eso forma parte de la esencia humana. Entonces, si al final vamos, de hecho ya he escuchado en más de una ocasión que se están planteando que las librerías tengan una parte de la librería en donde pongan libros creados por inteligencia artificial. Entonces, si creemos que la parte creativa, que es lo mejor que podemos tener, la vamos a terminar dejando para que lo cree un ordenador, pues yo creo que eso es un riesgo. Y claro, vuestra generación, la gente más joven, ha crecido con unas redes sociales que por supuestísimo sabemos perfectamente que los grandes tecnócratas que las han creado, sus hijos no las usan, porque saben lo negativas que son, porque el otro día estuve escuchando un documental de neurólogos que están estudiando el cerebro de niños pequeños que juegan de manera intensiva a videojuegos o que utilizan las redes sociales de manera intensiva. Intensiva estoy diciendo que son capaces de estar de 8 a 10 horas conectados a un móvil. Bueno, pues los neurólogos decían que el cerebro de los niños está exactamente igual que el de un cocainómano. Entonces, si a un niño no le damos cocaína, ¿por qué si le hemos puesto un móvil? Bueno, porque a las generaciones de adultos nos ha caído una tecnología que se ha creado y que no estamos controlando. Entonces, las redes sociales, además, si os dais cuenta, nunca venden tristeza, No. ni vidas precarias. Lo que venden es que todos somos súper felices, que viajamos, que somos estupendos, y te está generando un modelo al que tú quieres imitar y que evidentemente es imposible, porque ese modelo no existe. Exacto. O sea, tú en las redes no cuentas qué mal estoy hoy, es la fotografía de la paella, el sitio en donde has viajado, que yo hay veces que digo, Dios mío de mi vida, o sea, la gente ya no tiene vida privada. O sea, que también eso es increíble, ¿no? Tú ya has perdido tu vida privada y la estás vendiendo en las redes para ofrecer a los demás una vida feliz. Entonces, para mí las redes sociales creo que pues tendremos que aprender a manejarlas de la misma manera que tú no haces una paella en una olla express ni haces un cocido en una paella. Hemos sabido utilizar herramientas que son muy válidas, pero ahora parece que las redes sociales tenemos que estar todos ahí y además te dicen, es que si no estás, no existes. Esa frase. ¿No? A los artistas, si tú no estás en las redes sociales no existes. Ahora ya sabemos que se hacen casting actores, actrices, cantantes en función del número de seguidores o seguidoras que tienen en las redes sociales, porque tú ya tienes la parte de publicidad de una película o de una canción, tú ya la tienes conseguida a través de ello. Entonces, lo que tenemos es que estar permanentemente cuestionando la sociedad en la que vivimos. Pero si nos dejamos llevar y decir, no, venga, todos a utilizar la inteligencia artificial, todo el mundo tiene que estar en las redes sociales, pues yo creo que tenemos que aprender a cuestionarla.
Y es difícil, pero hay que hacerlo. Porque desde luego felicidad ya sabemos que no da. Igual, por ir Yo la veo- acabando... Ay, Maite. Perdona, yo a lo de la inteligencia artificial, que no tengo ni puñetera idea, jamás me he metido en ese chat que dices tú, yo la veo muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. Pero muy peligrosa porque parece que no tiene medida. Parece que lo consigue todo. Entonces, si vamos a meter en la cabeza a los chavales, a los niños, a los chavales, que en vez de hacer los deberes te puedes meter ahí y te los hacen ellos, pues fíjate tú, vaya estudiantes que vamos a tener, pero no solamente eso, incluso lo que habéis dicho de emocionalmente y todo, a mí me parece muy peligroso. Pero Yo fíjate, no, y además- no sé explicar de otra manera. Pero y en relación con lo que estás diciendo, si te das cuenta, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial nunca te contradice. Claro, pues fíjate. Yo una de las cosas, ¿os acordáis de la película Her? Sí. En la que termina teniendo una relación amorosa con un ordenador. Yo estoy absolutamente segura de que dentro de nada se va a legislar la posibilidad de casarte o de tener una relación amorosa, porque no hay nada más fácil que tener una relación amorosa con una inteligencia artificial que te sigue la corriente. Nunca te va a discutir. Que parece que además eso es lo que quiere la gente, no tener un conflicto con nadie, no aprender a relacionarte. La inteligencia artificial no te va a cuestionar, te baila al agua. Y eso es muy peligroso porque estamos haciendo que todo el mundo parece que tenemos que estar con personas dóciles y que no nos contradigan, porque si eso sucede nos venimos abajo, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que aprender y enseñar lo que son las habilidades sociales y de comunicación, que eso lo estamos perdiendo. Claro, a mí eso me... No, comenta así. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vale, no, quería hacer luego como una ronda de cierre, igual que cada una apuntase alguna idea o algo que se le haya quedado por decir. Así que si quieres igual empezamos contigo y así ya luego cerramos. Es al hilo de lo que estáis diciendo, ¿no? Que igual que antes has dicho que cuando se habla solo de la soledad no se habla de las causas estructurales que la provocan, cuando se vende la inteligencia artificial como el remedio para la salud de las personas emocional, ¿no? Como te va a acompañar, se evita también cuestionarse por qué los picos de sufrimiento se están disparando, o sea, en qué sociedad estamos viviendo para que cada vez haya más sufrimiento emocional. Ya te viene la inteligencia artificial y te la resuelve. Además, todo. Claro. ¿No? Se vende esa idea de que hay algo que te va a resolver siempre todo. O sea, bueno, me ha venido como... Totalmente. Sí, encima a mí me choca bastante con... Bueno, yo también soy profesora de primaria, entonces cada vez estamos dando más y más importancia desde las escuelas a la educación emocional, se tratan, o sea, diversos temas en el aula, entonces me choca como luego, según vamos creciendo, vamos perdiendo esa sensibilidad, ¿no? de tratar con las personas. Entonces es algo que ahora a medida que estamos hablando me queda esa cuestión, ¿no? De por qué cada vez desde más pequeños estamos trabajando la importancia de cuidar al resto, de dejar a un lado ese sentimiento individualista, de tal, pero luego nos hacemos mayores y vemos que nada ha cambiado. Entonces, por mucho que se trabaje, ¿qué es lo que está fallando un poco estructuralmente, como estáis comentando, para que sigamos estando igual o incluso peor, ¿no? Bueno, yo en relación con lo que estás diciendo creo que al final hemos perdido la capacidad política de ser ciudadanía y somos consumidores. Y no hay nada mejor para el sistema capitalista que tú estés sola delante de un ordenador o de una pantalla consumiendo, porque en realidad lo único que estás es consumiendo un producto que te está alterando el cerebro, que no te está permitiendo tener una reflexión crítica y que no te está acompañando a nadie, te está aislando totalmente. O sea, está demostrado que los niños y niñas que tienen un uso intensivo de redes sociales son irascibles. Se ha multiplicado por 400 la violencia filoparental, porque terminan no desarrollando adecuadamente el cerebro. El cerebro de un ser humano tarda entre 25 y 28 años en desarrollarse. O sea, imaginaos lo importante que es cuando eres pequeña y pequeño generar ese vínculo, empatía. Todas las neuronas espejo se desarrollan cuando eres una niña y un niño. Si no aprendes a hablar, a compartir, a leer. O sea, hay una diferencia abismal entre leer y ver pantallas. El cerebro se activa de una manera totalmente distinta. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más críticos con la sociedad en la que vivimos y centrándonos en la soledad,
yo rescataría con lo que he empezado, es decir, la soledad tú la puedes sentir de manera subjetiva, pero hay causas externas a ti que te la pueden provocar, que es un urbanismo no adecuado, una falta de transporte, una precarización económica, desigualdad o injusticia social, falta de protagonismo y de propósito, y todo eso hay que tener una mirada mucho más integral si abordamos la soledad. Hay que hacerlo desde políticas públicas que tengan en cuenta la estructura social en la que vivimos, sociedades aceleradas, sociedades muy individualistas, con falta de posibilidad de lugares de encuentro, y tener un trabajo mucho más comunitario y aprender a compaginar ese disfrute de la soledad. Es decir, no hay nada mejor que poder cogerte un libro y leer a solas, o si te gusta hacer algo sola, pero siempre y cuando podamos compartir, porque en el fondo somos seres sociales. O sea, solamente nos convertimos en un ser humano cuando estamos con otros seres humanos y cuando compartimos. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre disfrutar de la soledad, pero siempre generando un vínculo, porque si no, al final verdaderamente se pierde la capacidad humana de compartir en comunidad, ¿no? Qué bonito lo que acaba de decir, oye, me ha encantado, la verdad, me ha encantado. Yo soy de las que leo libros, no me gustan las pantallas, yo tengo que tener el libro en la mano y tengo que olerlo. Yo leo libros y lo que has dicho tú me parece perfecto, y además yo reivindico que nosotros cuando nos jubilamos, claro, vosotras todavía, tú menos, pero aquellas tienen muchísimo por delante, mucho, sí. Mucho más por delante, pero que la expectativa en estos momentos es de tener como 20 años todavía de vida, y vamos a ver si disfrutamos de ella y no nos buscamos cosas que no. Lo de la soledad yo creo que es que se está abundando demasiado en ella. Yo creo que sí, que se está abundando y que no es tanta la soledad que hay. Yo vivo sola y vivo encantada, pero claro, yo vivo sola cuando estoy en mi casa, pero yo en la calle estoy rodeada de todo el mundo y soy, creo, muy sociable, aunque tengo mis puntos, pero soy muy sociable. Entonces, pues yo pienso que tenemos que intentar, vuelvo a nosotras, las personas, las mujeres mayores, tenemos que intentar esos 20 años intentando también tener buena salud, naturalmente, pero luego después hacer lo que nos apetezca. Hacer lo que nos apetezca. Sí que es verdad, y vuelvo a decir algo de lo que he dicho antes, que cuando económicamente no andas muy bien, pues claro, es mucho más difícil, y para eso yo creo que se tendrían que poner las pilas los gobiernos y la política, pero no vamos a hablar de política. No, pero hemos estado hablando de política toda la tarde. Sí, antes cuando no sé quién ha dicho todo, hemos estado hablando de política toda la tarde. Bueno, no vamos a hablar de política, que la liamos, pero sí, tiene que poner la administración, tiene que, no sé, intentar conciliar, pero esas ahí están todas las variables estructurales. Exactamente, al final. Exactamente. Claro. Entonces, yo reivindico el poder vivir. Yo soy tan optimista que cuando veo una esquela, veréis lo que hago yo. Yo veo una esquela, tengo que pasar por al lado de un muro, cuando voy para mi casa y hay esquelas, y miro la edad. Yo tengo 78 años, miro la edad. Y veo que ha muerto uno de 90, digo, bueno, todavía lo que tengo. Claro. Pero veo a uno que ha muerto a los 72, digo, va, a mí me quedan todavía 20, todavía. Yo para mí siempre me quedan 20, agarraros, pues yo lo estoy diciendo desde que me he jubilado. Claro. Soy así de optimista, y yo creo que tenemos que poner un poquito de nosotras, ¿no? Bueno, y la sociedad, apoyarnos y la sociedad en su conjunto, claro, tiene que tener en cuenta que vivimos cada vez más tiempo, y ahí poner sí, muchos recursos, eso es, ¿no? Para poder vivir bien. Eso sería lo mío. No sé si alguien quiere apuntar algo más. Yo tenía muchas cosas aquí apuntadas. Bueno, yo al hilo de lo no. que ha dicho, creo que no somos conscientes del éxito de la humanidad de vivir en sociedades longevas. Todos los años que hemos añadido a la vida desde mediados del siglo XX, fijaros que en 1900 la esperanza de vida era de 35 años y ahora superamos los 85. Creo que nos queda mucha tarea para entender que la longevidad es un éxito y hay que poner muchos más recursos públicos para poder envejecer bien en una sociedad en donde uno pueda hacer lo que le da la gana, pero para eso tiene que tener una sociedad que piense el derecho que uno tiene a medida que va haciéndose mayor
porque los derechos no se pierden por la edad que uno tiene, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y no hay que buscar un conflicto generacional, sino todo lo contrario, porque si despreciamos a las personas mayores de ahora siendo jóvenes, estamos despreciando a nuestro yo del futuro. Por lo tanto, tenemos que hacer todo un trabajo colectivo de entender lo que significa vivir en una sociedad longeva y que la gente mayor pueda hacer lo que desea, pero para eso hay que sentarse, hay que escuchar, hay que ver qué necesidades no están cubiertas, que no solamente es el urbanismo, son muchísimas cosas y que a veces no se ponen en el centro, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, porque hay mucho paracaidista de proyectos de vamos a combatir la soledad, y que combatir la soledad parece que solamente acompañar a alguien que se siente sola. Así no se combate la soledad, se combate con muchos más recursos públicos. Pues con lo que dices, igual un poco a modo de cierre, sí que me gustaría decir que en cada espacio colectivo, como creo que, o sea, tú como investigadora, pero el resto de compañeras que han venido vienen de reflexionar en la cuestión de la soledad de forma colectiva, es como que cuando se aborda el tema no se acaba hablando de la soledad, ¿no? Llegamos muy rápido a la conclusión de que son muchas variantes y muchas cuestiones las que nos atraviesan y las que nos pueden hacer sentir así de forma negativa. Y también se pone en valor, a pesar de ser en colectivo, la soledad de una misma cuando quiere y como quiere. Y que también es una opción válida y a veces deseable. Entonces, me resulta bastante interesante cómo de forma colectiva siempre llegamos a la conclusión de que lo que necesitamos son servicios públicos de calidad, unas instituciones que tengan políticas aterrizadas en el territorio, espacios comunitarios, iniciativas colectivas que nos hagan como compartir esas cosas que queramos compartir. Y sin embargo, siempre que hablo de la soledad, igual con otras personas a nivel individual, siempre se ve desde una óptica negativa y siempre se ve como un problema individual. Entonces, en ese sentido, pues creo que es importante poner en valor todos los espacios colectivos en los que estamos y cómo pueden ser una forma no práctica de no sentir esa soledad, porque estás acompañada de unas personas con las que tienes unos objetivos comunes y con las que, ¿no?, un proyecto común, pero a la vez también el buscarle ese lado político o ideológico para ponerle, no solución, pero para como unas miras un poco más allá, que no se estén solo en el yo. Justo. Creo que no lo podrías decir mejor. ¿Has hecho tú el cierre? En el fondo, al final, es una crítica al sistema capitalista, patriarcal, en el que vivimos, que nos está generando no solo sentir soledad, sino otras muchas cosas. Pero claro, es muy fácil decir, la gente se siente sola. Bueno, la gente lo que siente es desigualdad, injusticia social y muchísimas otras cosas, y eso es más difícil de combatir. Pues nada, es que ricasco, chicas. Gracias.